Hace poco, en un punto de vista, hablaba sobre el problema real que significan las noticias falsas, al punto que se han convertido en un fenómeno universal que ha recibido el nombre en inglés de fake news, ¿no? Y el término fake news se utiliza incluso en español para identificar aquellas noticias que son deliberadamente mentirosas, pero elaboradas de una manera tal que pretenden hacer creer a las personas que son verdaderas. Es decir, noticias que no estamos hablando acá de noticias irónicas o falsas porque son de un sitio humorístico que las ha creado artificialmente para hacer reír a la gente. No, no, de noticias que pretenden pasar como verdad cuando en realidad son mentira y que son elaboradas de una manera tal que pretenden pasar por realidad y confundir hacia la gente. Uno de las víctimas más importantes de los fake news en el mundo católico es el Papa Francisco. Y es sorprendente la irresponsabilidad con que muchos hermanos católicos atentan y contra la verdad y mienten o creen mentiras, que es igual de malo. No solamente mentir, sino creer mentiras, porque el que cree las mentiras las difunde. ¿Y qué cosa está difundiendo? Está difundiendo una mentira. En consecuencia, es un mentiroso también, por irresponsable. Y ciertamente trato de pensar lo mejor como nos pide la caridad y suponer que solamente hay desinformación y no malicia. Pero no me cabe duda que en algunos sectores, como los sectores tradicionalistas y lefebristas, la intención de difundir noticias falsas es clara. ¿Por qué? Porque van abiertamente contra la realidad comprobable. Es decir, no se trata de un error, se trata de un acto malicioso. Les pongo algunos ejemplos. Una persona me escribe a través del correo electrónico preguntándome lo siguiente: ¿por qué el Papa usó ornamentos negros en la misa en Fátima? Y resulta que el Papa nunca usó ornamentos negros en la misa de Fátima. O sea, esta persona, tengo que suponer que no lo hace por malicia, que lo hace por una ignorancia culpable. Pues recuerden ustedes, existe ignorancia invencible en las cosas morales, una persona que no sabe y no tenía cómo saber. Pero existe la ignorancia culpable, una persona que no sabe pero que debería saber. Entonces, esta persona me pregunta ¿por qué el Papa usó ornamentos negros en la misa en Fátima? El Papa jamás utilizó ornamentos negros en la misa en Fátima, pero esta persona podía comprobarlo. Basta con que haga una búsqueda en Google de la misa en Fátima y vea que el Papa está vestido de blanco. Entonces se da cuenta que quien quiera que esté diciendo, y no sé cuál es el origen de este mito, porque es la segunda vez que me preguntan así directamente por qué el Papa usó ornamentos negros en la misa en Fátima. Entonces, no sé si está rondando solamente la noticia de que el Papa utilizó ornamentos negros en la misa en Fátima, ¿no? Y es una noticia que me huele más a de origen protestante, porque obviamente es la celebración de la Santísima Virgen María en el 100º aniversario de sus apariciones en Fátima, donde el Papa fue y donde yo estuve cubriendo en vivo y en directo, o sea que yo estuve parado ahí al costado del Papa, bastante cerca del Papa, porque la posición de EWTN estaba en uno de los brazos de la basílica, al costado, literalmente al costado de la zona donde el Papa presidió la celebración de la misa, donde estaba el altar. Estaba literalmente al costado. En consecuencia, vi todas las celebraciones, desde la celebración de la víspera del Santo Rosario hasta la celebración de la Santa Misa, donde se proclamaron santos, donde se proclamó la canonización de Francisco y Jacinta, y les puedo decir que el Papa no estaba vestido de negro. Eso lo habría sabido todo el mundo. Y no sé si esto va acompañado con un Photoshop
¿no? Con una alteración digital de los vestidos y alguien lo habrá pintado de negro, porque, como digo, he estado buscando el origen de esta noticia y no he dado con la fuente original, lamentablemente. Pero sí puedo decir que es absolutamente falso y es penoso que una persona me diga por qué el Papa utilizó ornamentos negros en la misa en Fátima, como si fuera verdadero, ¿no? Y esta misma persona me dice, ¿por qué el Papa hace la señal de la cruz al revés? El Papa no hace la señal de la cruz al revés. El que lo diga está mal de la cabeza. Y probablemente estén utilizando un video invertido deliberadamente para que parezca que el Papa hace la señal de la cruz al revés. Por otro lado, hacer la señal de la cruz al revés, es decir, que después de hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo se vaya al lado derecho en vez del izquierdo, es una tradición de la Iglesia Oriental. O sea que incluso si fuera al revés, no sería anticristiano. Pero el Papa no lo hace, es una mentira. Mírenlo ustedes, cualquiera lo puede ver. En un video auténtico que no ha sido manipulado. Y verá que el Papa hace la señal de la cruz como todo el mundo. Y bendice como todo el mundo. Otra persona me preguntaba por qué no se arrodilla frente al Santísimo. Primero, el Papa se arrodilla frente al Santísimo. Es absolutamente falso que el Papa no se arrodilla frente al Santísimo. Tenemos numerosas fotos. Pongan una búsqueda en Google, imágenes en Google, y busquen Papa arrodillado. Y mejor todavía si lo hacen en inglés, porque está mejor indexado en inglés. El que sabe inglés, que busque en inglés. Está mejor indexado y va a encontrar las fotos, infinitas fotos del Papa arrodillado frente al Santísimo Sacramento. ¿No? Otra persona, con esta misma tendencia, me pregunta por qué el Papa Francisco nunca habla de la salvación del alma y la forma de alcanzarla. Esta persona no tiene idea de lo que dice el Papa Francisco. El Papa habla de la conversión del alma y de la salvación del alma y de cómo alcanzar la salvación de manera cotidiana en sus misas celebradas en la casa de Santa Marta. Y cualquier persona que lee un medio de información católico, que ve WTN o que lee diariamente Así Prensa, se da cuenta que el Papa predica constantemente de la salvación. Habla constantemente de la salvación. Entonces, obviamente la persona que me pregunta esto es una persona que ha creído la historia falsa, el fake news, de que el Papa habla solo de temas de sociología y de cambio y de transformación. No, muchos documentos oficiales del Papa efectivamente se dirigen a instituciones seculares y les pide la transformación y la reforma social, política y económica. Eso le corresponde al Papa y todos los papas lo han hecho. Y es muy frecuente que los medios de comunicación seculares cubran la información de esos grandes eventos internacionales del Papa y no cubran en cambio la misa diaria de Santa Marta, cosa que sí hacemos los medios católicos. Los medios católicos cubrimos lo que el Papa dice todos los días en Santa Marta en su misa cotidiana. O cubrimos lo que dice el Papa en el Ángelus Dominical y cubrimos lo que dice en la audiencia general de los miércoles. Los medios seculares no lo hacen. Solamente si el Papa tiene un pronunciamiento de connotación o de carácter político, entonces cubren al Papa con esta intervención de carácter político. No cubren al Papa en intervenciones de otro carácter, de otra naturaleza. Entonces, obvio que la impresión que va a dar un medio secular va a ser de un papa que habla solamente de temas sociales o políticos. Pero esa no es la verdad. La verdad, si a alguien le interesa, la puede ver siguiendo un medio católico y viendo lo que el Papa dice cotidianamente y cómo habla constantemente de la lucha entre el bien y el mal, del espíritu maligno, de Satanás, de las tentaciones, de la conversión del alma, de la entrega del alma a Jesús, de la intercesión de María, del papel de los ángeles, específicamente de los ángeles custodios. Todo eso es constante en su prédica cotidiana del Papa, en las audiencias de los miércoles y en los ángelus dominicales.
es constante. Entonces, es importante que nosotros sepamos que existen fuentes que están tratando de distorsionar la imagen del Papa de una manera perversa, malintencionada, y hacemos mal los católicos si creemos esta tanda de mentiras y de falsedades, sobre todo cuando son completamente verificables. Insisto, que el Papa haga la señal de la cruz al revés, o que el Papa tenga un juego de vestimentas litúrgicas negras y que haya celebrado con ornamentos negros la misa en Fátima, son tan descabellados que deberían a un católico decir: voy a buscar la fuente, voy a ver de dónde proviene esta teoría, porque es absolutamente descabellada. Como un católico que no ha visto al Papa en Fátima, que no ha probado él mismo, teniendo los recursos para hacerlo hoy en día con internet, yéndose a la página de Así Prensa y ver las fotos nada más, no necesita ni leer las historias, ver la foto de la misa, ver los videos de la misa y darse cuenta que el Papa en ningún momento ha utilizado ornamentos negros, tendría que estar mal de la cabeza, habría salido en todos los periódicos. Pero si sale en un medio que es absolutamente secundario y desconocido, ten la certeza de que es un fake news y que tú no debes difundirlo. Es más, como mencionaba en las enseñanzas de los obispos filipinos, que hace poco publicaron una carta pastoral en contra de la difusión de fake news, nos dicen: el católico no solamente se debe abstener de difundir estas noticias, el católico tiene que desmentirlas y decir a otras personas en su propia red de comunicación, en sus propias redes sociales, que esta noticia es falsa y desmentirla. Nosotros tenemos una responsabilidad moral de ser cooperadores de la verdad y decir la verdad, pero especialmente esa responsabilidad es mayor cuando está en juego la veracidad y la identidad de nuestro sumo pontífice. Que tengas un buen día.